Al pensamiento bíblico que quiero compartir con ustedes hoy, tengo una lectura bíblica en el Salmo 49, del verso 6 al verso 9. Salmo 49, versos 6 al 9. Dice la palabra del Señor en el Salmo 49, verso 6, dice: los que confían en sus bienes, de la muchedumbre de sus riquezas se jacta. Verso 7, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir el alma de su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Bendito el nombre del Señor. Entonces, el tema es el valor de un alma en las misiones. Primero, nosotros los lectores de la Biblia sabemos que el valor de un alma, independientemente de la ubicación del lugar donde esté, para Dios es muy, muy elevada. Y lo que se le dice aquí, el salmista expresa, inspirado por el Espíritu del Señor, es que los que confían en sus bienes pueden jactarse de tenerlo todo, pero resulta que con respecto a la salvación de un alma, pues no tienen nada, porque todo su dinero no alcanza. Todo tu dinero, aunque se diera, no recompensa el valor de un alma cuando se piensa en que se va a redimir, se va a rescatar con el ánimo que viva de ahí en adelante para siempre. Es decir, que esa eternidad no se puede comprar con ninguna clase de riqueza, porque ninguna clase de riqueza alcanza. El versículo 8 dice que la redención de su vida es de gran precio y no hay dinero, no hay riqueza con la cual se pueda alcanzar. Definitivamente los lectores de la Biblia sabemos eso. Sabemos que no hay precio que el hombre pueda pagar y que precisamente los que confiaron en su riqueza fracasaron, los que confiaron en diferentes deidades buscando cómo salir adelante, cómo salir a flote, cómo lograrlo, fracasaron, porque el precio es muy elevado y en conclusión era: no se puede lograr jamás. En la Escritura encontramos momentos en los que el Señor Jesús habló del valor del alma y del precio de un alma. Y encontramos, por ejemplo, en Marcos capítulo 8, versículo 35, bueno, desde el 34, dice la Biblia que llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Pero mira el verso 36, dice: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa podrá dar el hombre por su alma? ¿Qué recompensa podrá dar? Cuando ya se había mencionado que el precio era tan elevado que no se podría lograr jamás. Así que era como un desafío. ¿Qué puedes dar por la salvación? ¿Qué tienes y qué puedes entregar por ella? Entonces, el valor de un alma es incalculable. El valor del alma definitivamente no se puede apreciar con nada comparable en el mundo. En Lucas, el capítulo 12, cuando se habla del rico insensato, del verso 13 en adelante, la Biblia dice que le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la heredad. Verso 14 dice, en capítulo 12 de Lucas, verso 14, dice: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y les dijo:
Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero en ese momento Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Jesús termina la enseñanza diciéndoles: así él es el que hace para sí tesoro, pero no es rico para con Dios. Eso quiere decir que perder el alma será una pérdida irreparable. Perder un alma será una pérdida incalculable. Perder el alma será una pérdida irreemplazable. No hay cómo se pueda sustituir para volver, para hacer la reparación de su alma. Es una, aparte de ser incalculable, aparte de ser irreemplazable, aparte de no poder encontrar sustituto, es una pérdida irreversible. Por eso es que el valor es tan grande que se le da el valor y se hace lo oportuno, o es una pérdida irreparable. Ya no se puede hacer nada si se pierde su alma. Porque Jesús dijo: ¿qué recompensa se puede dar por el alma? ¿Quién puede dar algo para poder realmente rescatarlo? Ciertamente se había mencionado: no hay riqueza que alcance. Aunque el adinerado se jacte de ella, no puede hacer nada para que realmente se pueda dar el pago del alma, para que viva de ahí en adelante y no perezca más. Así que la palabra del Señor nos muestra el valor del alma con un precio definitivamente inalcanzable. Y allí es donde encontramos entonces el valor del sacrificio de Cristo. Encontramos que el Dios eterno, el sublime, el soberano, el dueño, el creador, el hacedor de todo lo que hay, el que provee para todo lo que existe, el que la tierra y todo lo que en él habita, él lo puede medir en el hueco de su mano, el que puede pesar a los hombres en balanza, y todos los hombres juntos venimos a pesar menos que nada, y todas las naciones juntas delante de su presencia somos apenas como una pequeña gota de agua que cae de un cubo. Semejante Dios decide entonces pagar el precio por el alma del hombre. Y cuando él paga el precio, el valor que él da es precisamente porque es un Dios tan grande, tan sublime, tan soberano, pero como no hay dinero o riqueza que le pueda ser suficiente para pagar el rescate de un alma, de una sola, decide semejante Dios entonces hacerse hombre. El apóstol Pablo escribe a los filipenses en su carta a los filipenses, el capítulo 2, del verso 5 en adelante, dice la escritura: ojalá hubiese en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Pero quiero que veamos lo que habla de Cristo el apóstol. Dice el verso siguiente, dice: el cual siendo en forma de Dios, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta lo sumo, sufriendo la muerte y muerte de cruz. Alabanzas al nombre del Señor. Cuando semejante Dios se reduce al tiempo, se reduce al espacio, cuando semejante Dios
decide ser lo que nunca había sido, porque Dios nunca había sido hombre, nunca se había apequeñado de tal manera, se había reducido de tal forma, nunca lo había hecho Dios de esa manera, pero Dios decide ser lo que nunca había sido, decide bajarse hasta donde nunca se había bajado. Nunca había sido tan pequeño como cuando estuvo en el vientre de María, porque la Biblia dice que lo que se hizo carne precisamente fue el verbo, la palabra eterna, esa palabra gloriosa de Dios. Pero así decide hacerse tan pequeño y comenzar a crecer y pasar por todo el proceso de un ser humano hasta nacer, ser perseguido en su infancia, ser despreciado, con deseos de asesinarlo, y pasa por todo eso con un solo propósito, y era de pagar el precio más alto por el alma del hombre. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor. El apóstol Pedro también lo menciona cuando él dice en el capítulo 1 de Primera de Pedro, dice la escritura del verso 18 en adelante, definitivamente dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual habíamos aprendido de nuestros padres, y no fuimos rescatados con plata o con oro o cosa corruptible semejante, sino que él dice, con la sangre preciosa de Jesucristo, como sangre como de un cordero santo, sin mancha, sin contaminación, que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que decidió hacer espera para que se manifestase en nuestro tiempo por amor a vosotros, dijo el apóstol Pablo. Hoy diríamos por amor a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, el valor es tan alto que nadie había podido considerarlo. El valor es tan alto que nadie había podido medirlo, había podido cuantificarlo. Así que los que ofrecieron no pudieron rescatar, no pudieron pagar nada, porque fue poco lo que se ofreció, aunque el hombre hubiese considerado que era mucho. Gloria al nombre del Señor. Pareciera ser en nuestra corta visión y en nuestra mente finita, que lo que pudo haber pasado fue que alguien como que le había bajado el precio y lo puso en la tienda como que si no valiera nada. Estaba leyendo por ahí unas anécdotas y encontré una que me llamó la atención para referirnos al tema de hoy. Y se hablaba de dos ladrones que fueron a robar una tienda de joyas, pero que ellos no iban con el fin de llevarse todas las joyas de la tienda, sino que ellos iban especialmente por unos diamantes. Y cuando ellos ya estaban dentro de la tienda y se sacaron los diamantes, es decir, ya tenían en sus manos lo que habían propuesto robarse, entonces hacen una cosa loca, y es que comienzan a cambiarle el precio de las joyas que están en la tienda. Ellos pretenden solo llevarse los diamantes. Así que a algunos botones les pusieron $5,000, pero a algunas cadenas y a algunas manillas de oro les pusieron $2, $3. Así que al día siguiente que abrieron la tienda, pues fue una locura, porque los precios estaban invertidos. Las cosas que realmente tenían valor les habían puesto un precio muy bajo, y las cosas que no valían prácticamente les habían puesto un precio demasiado elevado. Realmente pareciera que eso fue lo que hizo Satanás con la vida del hombre. Le cambió los precios. La vida del hombre hoy parece que no vale nada. De hecho, pareciera ser que en nuestra sociedad la vida del hombre ha perdido tanto el precio que por cualquier moneda, entonces alguien se anima a quitarle la vida a otro, a quitarle la existencia.
Parece que ahora vale más cómo se peina usted, cómo viste, en qué parte usted se hace peluquear incluso. Es decir, como que las cosas literales, físicas, han cobrado mayor valor. De qué marca es su vestido, cuánto tiene en la cuenta. Y hay hasta canciones que se han sacado con ese fin de mostrar que ahora ya como que la vida del hombre ha perdido valor y lo que valen son las cosas. Recuerdo aquella canción de antaño que decía, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Porque pareciera ser que el valor del hombre ahora se cuantifica por lo que tiene y entonces eso es lo que vale. Pero eso es a ojos nuestros, a ojos humanos. Eso es de acuerdo a nuestra mente finita, corta, que no ve realmente el valor de las cosas. Pero para Dios el alma vale tanto que no hay cómo pagarla. Bendito el nombre del Señor, que no hay cómo alcanzarla, que no hay cómo librarla. La palabra del Señor dice en el libro de Ezequiel, estaba mirando que la palabra del Señor habla del valor de lo que significa entonces el alma. Y ¿sabe por qué valen las almas? ¿Por qué vale el hombre? Porque el hombre fue creado a imagen de Dios, porque el hombre es creación de Dios, porque Dios no lo creó simplemente por la palabra, sino que Dios usó de sus manos y lo formó y sopló en su nariz aliento de vida. Y por eso es que el profeta Ezequiel en el capítulo 18, Dios levanta la voz a través del profeta para decirle, todas las almas son mías, yo las hice, son mías, yo soplé sobre ellos, por eso son mías. El alma del Padre, la del Hijo, la de todos son mías. El problema es que el alma que pecare, esa morirá. Gloria al nombre del Señor, esa va a morir. Y lamentablemente el hombre no le ha dado el valor a su alma. El hombre la entrega por cualquier cosa. No le interesa a Dios, no le interesa su propuesta. Estaba pensando también en que si alguien nos propusiera, vamos a imaginarnos algo, alguien que le propusiera a usted darle mucho dinero, darle mucho poder, darle muchos deleites a cambio solamente del dedo meñique. Vea, te voy a dar poder, te voy a dar posición social, te voy a dar la oportunidad de que goces de todo lo que quieras, solamente permíteme cortarle el dedo meñique. ¿Qué haría el hombre? Yo me imagino que algunos pusieran la mano para que le corten el dedo. Córtelo. Si yo voy a gozar de esos deleites, si voy a tener dinero, pues ¿cuál es el problema, mocho? Pero voy a tener dinero. Pero ¿qué tal que ese que te ofrece todas esas cosas te dijera, no, no solo, no el dedo, no, el brazo. Te voy a quitar un brazo y tú vas a gozar de todo lo que te estoy diciendo. Vas a tener dinero, vas a tener poder, vas a tener diversión, vas a poder disfrutar. Yo pienso que si alguien dijera que nos cortaría el brazo, ya lo pensaríamos más. Uy, el brazo. Pero habrá algún loco que diga, córtelo. Yo prefiero tener dinero, tener pues sin un brazo, pero voy a disfrutar, voy a tener poder, voy a tener autoridad, yo disfruto. Pero ¿qué tal si la misma propuesta va más allá y dice, no, yo te voy a cambio de tus ojos, te voy a dar todo esto? Oh, yo creo que la cosa cambia. Pero hermano, son miembros del cuerpo y son valiosos, ¿cómo que no? No estaríamos dispuestos, algunos de nosotros, ni siquiera al meñique. No, ¿cómo se le ocurre? No, pero otro lo entregaría. Pero hermano, qué triste que el hombre ha entregado su alma por menos, por alguna costumbre perversa, por alguna inclinación tonta, diría yo en esta noche, por alguna cosa ilusoria que realmente no es ni realidad, por un espejismo,
por algo que realmente no trae nada a la realidad. Bendito el nombre del Señor. Así que el enemigo le ha bajado el valor al hombre, le ha puesto una etiqueta que no es la suya, porque ya Dios dijo que no hay cómo se pueda alcanzar el rescate de esa alma. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El hombre está entregando su alma por cualquier cosa, por cualquier moneda, por cualquier propuesta, por cualquier tontería. Cuando el alma tiene tanto precio y cuando ya se dio el pago más alto que se pudiera pagar, ya se dio. La muerte de Cristo en el Calvario fue el pago más grande que se pudiese hacer, porque Cristo no era un simple hombre, aunque en su humanidad era un hombre 100%, él era el Dios todopoderoso, manifestado de esa manera, bajado, humillado, reducido de esa manera, con el único objetivo de pagar el precio por nosotros, de darnos realmente el valor que tenemos. Alabanzas al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Así que según la palabra del Señor, el alma vale tanto, pero no la valoramos de esa manera. A veces no la valoramos ni los que predicamos, que valen tanto. Y hay algo contradictorio. ¿Sabe? Yo dije al principio, en cualquier lugar donde se encuentre un alma vale mucho. Pero ¿sabe una cosa? En el campo misionero, una familia, una persona le abre la puerta y usted no quiere mandar a nadie a que le hable a esa persona. Usted como pastor quiere ir usted. Yo no era porque no confiara, no era porque no creyera que le podían hablar bien, pero uno quiere apersonarse de qué le van a hablar. Uno quiere ser el que le dice, uno quiere ir con un tacto especial para no ir a perder esa familia o esa puerta abierta. Y allí es donde si nos toca perder un diálogo y toca quedarnos callados porque lo vemos muy cerrado. Hermano, yo tuve que quedarme callado muchas veces con tal de no perder esa amistad para ver si podía venir otra vez. Ese tacto, ese cuidado lo tenemos allá y no es que valgan más, pero sabe como que el trabajo que se va a hacer para poderse ganar un alma hace que pareciera ser como que el valor sube. Y yo he testificado, hermano, que a veces, yo no sé si, yo creo que muchos misioneros sintieron lo mismo y seguirán sintiendo lo mismo. Pero hermano, cuando alguien se arrepiente, usted como que se lo quiere llevar para su casa. Usted como que no lo quiere, como que lo quiere resguardar de tal manera para que esa persona no retroceda. Usted quiere cuidarlo todos los días, hablarle todos los días. Usted quiere como hacerle un cerco de tal manera que nadie venga y le robe la semilla que usted le está sembrando. Entonces ahí es donde pareciera que en el campo misionero le damos mayor valor a un alma. Aquí en Colombia, hermano, yo no sé si cabe el término, tristemente, ya no nos ocupamos tanto de las almas. Y a uno como pastor, hay una persona nueva y uno dice, le voy a mandar a alguien para que lo visite. Hermano, en el campo misionero uno no quiere mandar a alguien que lo visite, uno quiere ir uno quiere apersonarse del proceso, quiere cuidarlo, quiere guardarlo, quiere darle toda la enseñanza. Algunos hermanos decían que mis visitas eran terribles, porque hermano, cuando una familia me ponía cuidado, hermano, si tocaba amanecerme, yo me amanecía, yo no quería dejar nada para el otro día. Yo quería como depositarle todo el conocimiento, la palabra, la enseñanza en una oportunidad que me diera, porque no sabía si tenía otra oportunidad. Entonces es allí donde el valor de un alma en el campo misionero, no que frente a Dios valga más, pero frente a nosotros por la dificultad de ganárnosla, sí se le da un valor agregado. Sí se le da un valor agregado. Una persona que deje de asistir a la iglesia, hermano, la buscamos mucho más que cuando la buscamos acá, lamentablemente.
porque no queremos que se nos vayan. De hecho, pues aquí ya gracias a Dios somos bastantes y pareciera que eso nos perjudica porque como que nos hace tranquilizar, como que nos hace, bueno, si ese se va, viene otro. A veces hay pastores que uno los escucha diciendo, pues si se quieren ir, váyanse, que Dios llena otra vez. Ay, hermano, en el campo misionero, uno no sale con esa locura. ¿Cómo se le ocurre que si se van cuando ha costado, hermano, lágrimas, tiempo, gasolina para irlo a visitar, tiempo, usted se arriesgó a accidentarse muchas veces, usted, y que le va a decir que si se quiere ir se vaya? Nunca le va a decir eso. Por el contrario, él lo está echando y usted está mirando a ver cómo vuelve a meterse a su casa, a ver cómo le llega otra vez. Entonces ahí es donde pareciera ser que le damos un mayor valor, porque cuesta más. Bueno, y no es que cueste más, es que uno está solo y no hay iglesia grande y no hay quien le vaya a hacer refán y no hay quien le vaya a hacer las visitas y no hay quien esté en el comité, liderando el comité de evangelismo y organizando otros que vayan. No los hay. Entonces, cuando no hay, usted tiene que echarse todo el peso encima. Así que, hermano, ese que se logró arrepentir, usted se lo quiere literalmente llevar para la casa. De verdad que yo hablaba con mi esposa de eso y decía, hombre, uno realmente se lo quiere traer, uno quiere, no quiere perderle un día de cuidado porque uno quiere que continúe, que se quede en la iglesia, que no se vaya, que no haya nada que lo arrastre, que lo desvíe, que le quite entonces la proyección que ahora tiene. Entonces, por el costo, porque, hermano, nosotros abrimos algunas obras. Yo recuerdo, por la gracia del Señor, abrimos 2 obras en una gira que hice durante como casi unos 2 años. 2 años, cada 15 días. Hacía una gira, salía de la capital y me hospedaba en un lugar que se llama Shela. Es una gran ciudad que me vine con la angustia de no haber podido abrir ese lugar, al menos una obra. Es una gran ciudad, es la segunda ciudad de Guatemala y en ocasiones, hermano, en los trancones en esa ciudad, yo me ponía a llorar, me daban ganas de llorar. Yo decía, no es posible un trancón de estos en esta ciudad y no tenemos una obra. Hermano, hubo días en los que íbamos viajando y nos íbamos con tiempo y hubo ocasiones en que nos paramos en 15 o 20 pueblos. Yo paraba y le decía a los hermanos que iban conmigo, hermanos, hagamos una oración, que Dios nos permita llegar a este pueblo. Y seguíamos y a los 15, 20 minutos volvíamos a parar. Hermano, vamos con tiempo, oremos para que aquí algún día Dios nos permita abrir aquí, porque son pueblos y ciudades y no hay de nuestra iglesia. No hay un creyente. Entonces, como que eso le da un valor tan especial a alguien que le abra la puerta y a alguien que le permita a usted comenzar a visitarle para predicarle el evangelio. Entonces, yo iba, ese pueblo esa ciudad queda de Guatemala a unas 3 horas y media. Entonces, ahí era mi primera parada. Ese día yo visitaba algunas familias, allá quedaron algunas familias y los visitaba, y esa noche hacía culto en ese lugar, en un lugar que se llamaba San Juan Ostuncalco, allí en área metropolitana, pero era un municipio de ese departamento, y allí comenzamos una obra. Esa obra hicimos un canje con una iglesia también del nombre que vino de los Estados Unidos, que se llama la Iglesia Hispana. El fundador de la Iglesia Hispana en los Estados Unidos fue un compañerito que se levantó con el hermano Álvaro Torres, y la historia es que ellos fueron al Canadá a estudiar los dos. Cuando terminan de estudiar teología, el hermano Álvaro regresa a Colombia y el hermano se queda en Estados Unidos y abre la iglesia, y de allí está la Iglesia Hispana del Nombre de Jesús. Se estableció en Houston, pero ya hay muchas congregaciones. Entonces, el misionero que enviaron allá,
me entregó un lugar que me quedaba más cercano, porque pues yo no pude poner obrero allá, entonces me quedaba en otro lugar, visité ellos, me entregaron esos contactos y yo les entregué el grupito de contactos y hermanos que habían allá. Ellos pusieron un obrero, lo tenían, yo no lo tenía, y entonces yo abro, le recibo esos otros contactos, y allá, gracias a Dios, hay una hermosa obra que dejamos con templo, una muy bonita obra, y es una de las obras que ahora se sostienen, de las pocas obras en Guatemala que ya se sostienen, están allá. Pero entonces, ¿qué les cuento? Yo me iba a 3 horas y media, esa noche me quedaba ahí, visitaba familias, hacía culto, luego me iba a otro lugar que quedaba ya de ahí, de San Juan Ostuncalco, tenía que irme otras 4 horas a un lugar que se llamaba San Pablo, y allí en San Pablo también visitaba otras familias, me quedaba esa noche, hacía culto y luego bajaba a la costa, daba toda una vuelta, bajaba a la costa a una ciudad que se llama Malacatán, queda fronterizo con México, y allí también otro día visitaba, hacía cultos, y entonces ya después de ahí en ese Malacatán me quedaba 2 días porque iba a toda la frontera, una frontera que se llama El Carmen con México, y ahí habían otras familias, y esa gira la hacía cada 15 días. Cada 15 días. Hermano, ¿cuánto vale una persona? Es decir, cuando empezamos a ganarnos a alguien, en Malacatán iba por una familia, había un muchacho, la esposa no le gustaba mayor cosa, pero el muchacho nos recibía en casa, y de paso pues ella se sentaba a escuchar. Con esa familia comenzamos la obra en Malacatán. Hicimos cosas, hermano, programamos hicimos un programa en esa ciudad y nos fuimos con mi esposa, hicimos 2 programas allá, alquilamos un local, hicimos bulla, que iba a venir un pastor colombiano a predicar, así hicimos la propaganda, y entonces también en la publicidad dijimos que venía un cantante colombiano, y así hicimos la publicidad. Y sabe una cosa, miembros de una iglesia, Asambleas de Dios, nos ayudaron a hacer la publicidad, y unas jóvenes de esa congregación. Usted se puede imaginar, hermano, el tacto que uno va a tener. Aquí nos preciamos de que somos la iglesia del nombre, y a cualquiera que nos encontremos de otra doctrina buscamos darle duro, buscamos atropellarlo, buscamos dejarlo en el piso, y eso no sirve, son una doctrina diabólica. Allá, hermano, ellos me ayudaron a organizar todo el programa, ellos me ayudaron a decorarlo, hicieron una decoración preciosa, y cuando llegó el pastor predicador colombiano, y cuando llegaba entonces también el cantante colombiano, resulta que el pastor colombiano predicador era yo, y cuando mi esposa, que era la que dirigía, dijo, bueno, ahora el cantante colombiano pues nos va a cantar unas canciones, pues yo me colgué la guitarra y salí y canté unas canciones, y todavía tenía, yo recuerdo que eso fue una anécdota muy bonita, porque yo tenía todavía la guitarra colgada, cuando de pronto mi esposa dice, bueno, y ahora con nosotros el pastor colombiano va a predicar, y yo a la carrera quitándome la guitarra para pasar a predicar. Y entonces pues, yo era el supuesto predicador colombiano y el cantante colombiano, pues no había más, éramos nosotros nomás. Los dos hicimos ese programa y hubo como unas 80 personas allá. Entonces, hermano, esa dedicación, esas largas jornadas, eso le dan como un valor agregado a las personas que vamos a ganar para el Señor. Entonces, definitivamente, hermanos, es un trabajo dispendioso, y entonces por eso, como si uno valorara más el poderse ganar un alma en las misiones. Los misioneros se las quieren llevar legítimamente para su casa, para que nada les dañe, para que no vengan otras doctrinas y vuelva y lo desanime, para que entonces el trabajo, como es tan arduo, uno le da definitivamente un valor agregado a esa familia o a esa persona que se gana.
Por eso tratarlo, cuando llega alguien y los trata duro y los trata mal, ay, uno le duele, uno dice, hombre, ¿cuánto valió, cuánto costó ganarnos esa persona? Nosotros nos ganamos un amigo, nos hicimos un amigo. Él tenía una buseta, una Toyota, recuerdo, y empezó a hacernos viajes. Y hermanos, en los viajes nos hicimos amigos y hablaba del Señor, y él pertenecía a otra iglesia, muy arraigado en esa iglesia. Pero hermano, fue años de amistad, donde yo le visitaba, oraba con ellos, les felicitaba porque iban a los cultos, no donde nosotros y no donde iban. Pues, hombre, qué bueno, felicitaciones que ustedes están ahí encaminados, buscando seguir al Señor y eso. Nunca decirles, hermano, eso es diabólico, eso es una doctrina torcida, yo ahí tengo la verdad, nada de eso. Hasta que llegó el momento, nos fuimos a Honduras a una convención y él fue contratado por nosotros, íbamos puros hermanos de la iglesia, estuvimos en la convención en Honduras y ya de regreso una de las hermanas que había ido a la convención había estado a punto de bautizarse, todavía no la habíamos bautizado, pero cuando venimos de regreso, pasamos por una por una costa del Atlántico, pasábamos por la orilla del mar en un sector. Y entonces la hermana empieza a llorar en el carro y ella dice, hermano, no, yo no me puedo, yo me quiero bautizar, hermano, si encontramos agua, bautíceme, yo ya no espero más, yo ya entendí, yo sentí a Dios en la convención. Entonces hablo con el conductor y digo, bueno, hijo, vamos a mirar a ver cómo encontramos la forma de aprovechar y entramos al mar y bautizamos a la hermana. Entonces nos vinimos buscando. De pronto encontramos un restaurante que tenía entrada al mar. Entonces entramos al restaurante y yo me dirigí a la señora que era la dueña del restaurante. Entonces yo pues le pedí una gaseosa como para no decirle solo déjenos entrar a bautizar. Y entre tanto que me tomaba la gaseosa, comienzo a hablarle del Señor y le digo, mire, necesitamos un favor, venimos de una convención, somos cristianos y hay una hermana que quiere bautizarse. Queríamos pedirle el favor si nos da la oportunidad de entrar al mar y pues bautizarla. Solamente es para bautizarla. Y demás, ay, ¿cómo así que la van a bautizar? No, qué bueno, yo también soy cristiana. Y entonces empezamos a hablar. Inmediatamente yo le digo, sí, lo que sucede es que pues, bueno, nosotros bautizamos, pero de acuerdo a lo que dice la Escritura, la palabra del Señor nos muestra que hay un nombre que es sobre todo nombre que debe de ser invocado a la persona en el momento de ser bautizada. Y entonces empieza ella a mirarme así como a abrir los ojos. ¿Cómo así? ¿Cómo bautizan entonces? Nosotros bautizamos en el nombre de Jesús, porque mire lo que dice la palabra. Entonces, pues la hermana, y como si no le estuviera hablando, pues como a darle la doctrina a ella, pero yo comencé a darle la doctrina y a mostrarle. Y de pronto ella dice, ¿dónde están esos versículos? Y yo empiezo saco la Biblia y empiezo a mostrárselos. Y ella dice, no puede ser, claro. Entonces yo estoy mal bautizada, dice la señora dueña de ese restaurante. Digo, bueno, ¿y cómo te bautizaron? No, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo, usted no se puede ir de aquí sin bautizarme bien. Me va a bautizar en el nombre de Jesús. Y yo, ay, Dios mío, ¿cómo hago? Y empiezo yo a tratar de convencerla, pues que eso es un proceso, que voy a hablar con el misionero de Honduras, porque era sector de Honduras todavía. Y ella me dice, no, yo entendí. Yo le dije, bueno, pero puede ser emoción suya. Y nada, yo entendí. Pastor, de aquí no se va ni de una vez. Entonces nos sentamos unimos varias mesas del restaurante y todos los que habíamos. Entonces me hago yo en una esquina y comienzo yo a explicarle y a decirle pues que no solamente es entender que el bautismo es en el nombre de Jesús, que hay una vida cristiana, que hay que continuar, que hay unos compromisos a los que yo pues debo asumirlos como cristiano. Y ella, pastor, eso es, yo me bautizo. Hermano, cuando el Señor que tanto nos había costado, él estaba al lado mío, el conductor del vehículo, el amigo de tanto tiempo, cuando hermano pega el grito y comienza a llorar y me agarra del brazo y me dice, hermano Alonso,
yo también necesito ese bautismo y hoy me voy a bautizar en el nombre de Jesús, y cae de rodillas llorando y levantando las manos y diciendo, Señor, gracias, he entendido lo que yo nunca había entendido. Hermano, y yo, imagínense, a bautizar unos que no estaban en el proyecto, que no estaban en el plan, y yo sigo tratando como de decirles que había que esperar un poco. No, hermano, dijo, no, al agua nos vamos, usted nos bautiza en el nombre de Jesús. Terminamos bautizándolo allí. Pero entonces, ¿cuánto tiempo había pasado en ese proceso de no lastimarlo, de no ofenderlo, de no hacerlo sentir mal? Y cómo Dios obra. Y esa es una preciosa familia. Luego su esposa. Oiga, pero tuve una experiencia más compleja porque pues ellos eran de una iglesia hacía mucho tiempo y ellos me contaban que servían allá. Entonces, bueno, fuimos a las aguas, los bautizamos, salimos contentos, tremenda fiesta. Ese hombre venía manejando y llorando, pero después, como a los 15 días que ya viene con toda su familia, me doy cuenta que no son casados. Y yo, ay, poder en Jesús, ¿qué fue lo que yo hice? Yo no le pregunté porque como ellos eran servidores de esa otra iglesia, yo asumí que eran casados. Ay, poder, cuando me doy cuenta que no eran casados. Yo, ay, poder, ¿cómo le digo? No podía atropellarlo, tenía que ir con guantes de seda. Y entonces yo me quedé hasta callado, no le dije nada ese día. Pero luego entonces fui a su casa y yo, bueno, hermanos, qué bueno que hacerles una ceremonia. Hermanos, vean, nosotros estamos dispuestos a ayudarles. Vamos a ver cómo les apoyamos con el pastelito. ¿En qué más le podemos ayudar? Pero qué bueno, organicemos. Ustedes se deben casar, casémonos. Nosotros les hacemos la ceremonia. Oiga, pastor, está buena la idea, no lo habíamos pensado. Entonces, hermano, el cuidado que hay que tener con la familia, con una persona es muy grande. A veces uno aquí, por eso le da uno un valor agregado por el trabajo que cuesta ganarse un alma en el trabajo misionero. Aquí valen igual delante del Señor, pero lamentablemente a veces nosotros somos duros, somos como crueles con la gente, ya como que no tenemos el mismo cuidado con ellos. Pero hermanos, allá ese precio que se paga para poderlo tener en la iglesia, ese es el que le da el valor agregado y uno definitivamente quiere cuidarlo. Hermano, Dios nos dio un triunfo muy bonito con esa familia, porque luego yo me alegré mucho cuando me dieron el ok, porque dijeron, no, pues nosotros llevamos tanto tiempo, le servimos al Señor y ahí estamos tranquilos, ¿no? Vamos a seguir sirviéndole al Señor. Y yo, ¿cómo que vamos a seguir sirviéndole al Señor así? Hay que hacer algo. Entonces, cuando ellos me dan el ok, digo, bueno, yo me encargo del abogado, yo lo busco, es un amigo, él no nos va a cobrar. Y yo, bueno, pastor. Bueno, entonces, en la casa pastoral, ahí donde vivíamos, ahí organizamos el matrimonio, ahí fue en la casa, vino el abogado a la casa, compartimos con los hermanos. Hermano, y todo eso es un trabajo minucioso, delicado, que hay que hacer con la gente, que eso le da ese valor agregado a un alma que un misionero se pueda ganar en el campo misionero. De hecho, el valor es igual, porque la sangre de Jesús vale para cualquiera de la misma forma. Gloria al Señor. Pero ese valor agregado es como la dificultad que hay que poner entonces para poderlo ganar, Y qué bueno, hermanos, saber, también leía dentro de esas anécdotas algo que me llamó la atención, y es la consideración de cómo la única alternativa que hay para el hombre es el sacrificio de Cristo. Por eso tenemos que llevárselo de una manera grata, de una manera que podamos entregársela, no con arrogancia, porque a veces como somos hartos, como somos bastantes ya en Colombia, entonces uno le da duro a la persona, pues si se arrepiente y no, pues al infierno. Pero no deja de ser un alma que tenemos que alcanzar. No deja de ser alguien por el cual Cristo murió. No deja de ser alguien que el enemigo le ha puesto una etiqueta barata, pero que nosotros sabemos que tiene un precio incalculable, inimaginable, que solamente Cristo lo pudo pagar. Gloria al nombre del Señor.
Gloria al nombre del Señor. Y para terminar, me llamó la atención también dentro de las anécdotas que leía que había un hombre muy buen pintor y él quiso hacer en su pintura un juego de ajedrez. Había un hombre, un muchacho, un joven, y al otro lado estaba Satanás. Satanás tenía las fichas negras y el joven tenía las blancas. Pero en ese cuadro, entonces, el hombre pintó algo de tal forma que el diablo le puso en jaque mate al muchacho. Y lo que se estaba jugando era su alma. Si el muchacho perdía, definitivamente perdía su alma. Y el cuadro entonces mostraba el muchacho con un peón en la mano, con una mano como temblosa, buscando para dónde mover, qué hacer, pero ya estaba en jaque mate. No había que hacer. Con el tiempo se dice que a la pintura alguien que era profesional en el juego de ajedrez quiso verla y se plantó un rato allá a mirar la jugada y después de bastante rato encontró alternativa. Y entonces la anécdota decía que el profesional en el juego de ajedrez le gritaba al muchacho de la pintura: hay una jugada, solo hay una, pero era una pintura. Y el pintor no había visto la jugada. De hecho, lo que el pintor quiso hacer fue dejar al hombre en jaque mate, que ya no tuviese nada que hacer. Pero el diestro en el ajedrez encontró una y le gritaba a la pintura, al muchacho de la pintura: te queda una, mire, hay una. Hermano, dicho de otra manera, ese es nuestro clamor a este mundo. Le queda solo una jugada al hombre. Le queda solo una alternativa. Hay una, y esa es rendir su vida a Cristo. Usted y yo, como profesionales en esto, gente que sabemos que es verdad la palabra de Dios, que lo hemos experimentado y que lo hemos vivido, vemos el cuadro del mundo y sabemos que solamente al mundo le queda una jugada para que no pierda su alma. Hermanos, llevémosla de tal manera que podamos convencer a estos que pueden hacer esa última jugada que los va a librar, que los va a salvar, que les va a dar eternidad, que les va a dar realmente lo que tanto han anhelado, lo que humanamente y la sociedad y el mismo diablo les ha hecho creer que ya no hay alternativa. Usted y yo sabemos que todavía queda una. Gloria al nombre del Señor. Y que fue ese precio que pagó el Señor Jesús y que hoy por hoy, si alguien se rinde a Él o con esa jugada, puede tener la vida eterna, puede salvar su vida, puede salvarse con Él, su familia y cuantos más. Vale la pena entregar este mensaje de una manera calurosa, amable, con el corazón en la mano, sintiendo que amamos a ese pobre perdido y que no vamos a darle con lo que encontremos, sino que vamos a decirle de la mejor manera para poderlo convencer que todavía hay una jugada que puede hacer. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero invitarle, hermano, a que hagamos una oración esta noche en el nombre de Jesús. Yo no sé si hay amigos en esta conexión, en esta transmisión, pero si hay amigos en esta transmisión, yo quiero decirle en el nombre de Jesús: te queda una alternativa, te queda una. Ya el Señor pagó y por eso te queda una oportunidad. Si tú mueres